Hola, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. Bienvenido a nuestro adiestramiento. Misión Cristiana El Calvario te saluda desde la Nueva Unión Dolores Petén. En esta oportunidad el Señor quiere hablarnos o continuar hablándonos respecto a nuestro libro El Plan Eterno. Hoy vamos a continuar en el capítulo número 4 y estamos ubicados en la página 46. Así que vayamos juntos a abrir nuestro libro y vamos a edificarnos en gran manera con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. En el adiestramiento anterior nos estuvo compartiendo nuestra hermana Kenia y nos estuvo mencionando algunas cosas, quiero mencionarlas brevemente, y nos estuvo hablando respecto a lo que es a lo que Pablo habla respecto a morir juntamente con Cristo, resucitar con Cristo, haced morir lo terrenal, vestirnos del nuevo hombre. Hoy estamos ampliando cada uno de estos puntos. Y como ya mencioné, nos vamos a ubicar en la página 46. Aquí vamos a ver la realidad de la ascensión. Así que vayamos juntos a la escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer la última parte de este versículo y nos dice: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La ascensión de Cristo es importante por las siguientes razones. Primero, todos los valores que debemos buscar se centran en el Cristo glorificado. Segundo, porque Él es quien tiene toda autoridad. Tercero, porque solo debemos conocer los beneficios de la nueva vida de resurrección espiritual, sino alcanzar niveles mayores. A esto nos lleva nuestra nueva posición en Cristo, ya que nuestra vida no se ajusta a este mundo, pues estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, según Efesios capítulo 2 y verso 6, lo cual nos dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y efectivamente es allí donde conocemos las bendiciones de Dios. Hay tanto que resaltar en lo que acabamos de leer, pero hay algo en particular que quiero resaltar, y es que nos dice que hay niveles mayores. A esto nos lleva nuestra nueva posición en Cristo, ya que nuestra vida, y vuelvo a mencionar esta parte, ya que nuestra vida no se ajusta a este mundo. Nuestra nueva vida está hablando de la nueva naturaleza que hemos adquirido por ser ahora hijos de Dios. No todos los seres humanos somos hijos de Dios, pero a todos los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahora se nos ha dado una nueva vida. Ahora procedemos de Dios. La palabra lo dice claramente: ahora es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es que dice que ahora nuestra nueva vida no se ajusta a este mundo. Hay muchísimas personas en el mundo tratando de ajustar su vida al mundo, sin percatarse que ya somos ajenos a este mundo. La palabra nos indica que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso es que ya no hay ningún parentesco, ya no hay ninguna similitud o algo que nos pueda unir a las corrientes de este mundo, cultura, sociedad, etc. Somos totalmente nacidos de nuevo y así es como se nos ha entregado una nueva vida. También nos dice, efectivamente es allí donde conocemos las bendiciones de Dios. Vamos a ver un poco más respecto a esto. Y es el punto número 4. Nos dice, una nueva aspiración. Esto no quiere decir de ninguna manera que al fijar nuestra atención en las cosas de arriba, dejemos de interesarnos por lo que pasa aquí en la tierra, soñando solo con el cielo. Tampoco es un asunto de escapismo, mediante el cual eludimos nuestras responsabilidades terrenales. Por el contrario, la única manera de ser verdaderamente útiles en este mundo es tener la mente llena de Dios, lo cual es nuestra aspiración como miembros de la nueva humanidad en Cristo. La palabra nos muestra
que tenemos una nueva vida y que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Eso no significa, como lo acabo de leer, que vamos a quitar nuestra atención de las cosas terrenales o de lo que nos corresponde hacer también, como por ejemplo, nosotros vivimos en Guatemala, como guatemaltecos, lo que me corresponde hacer como padre, como esposo, como hijo, como abuelo, como vecino, etc. Más bien, la palabra nos muestra que debemos vivir esa nueva vida, esa nueva naturaleza o cultura, pero sabiendo que también en la tierra donde nosotros estamos hay un propósito por el cual hemos sido cada uno de nosotros enviados. Jesucristo estuvo en la tierra, nunca puso la mirada en las cosas de esta tierra, sin embargo supo ser efectivo en todo lo que tuvo que realizar en esta tierra como ser humano. En todo expresó que era una nueva criatura. En todo expresó que era el Padre revelándose a través de él. No nos vamos a aislar del mundo en general, ni tampoco vamos a descuidar nuestras responsabilidades porque tenemos nuestra mirada en las cosas de arriba. Recuerdo que hace muchos años que se mencionó que ya estaba muy cerca la venida del Señor Jesucristo. Muchas personas dejaron lo que estaban haciendo. Muchas personas vendieron sus casas, dejaron sus empleos, etc. Después de que esto pasó, no vino el Señor Jesucristo, pero mucha gente quedó, como decimos literalmente, quebrada, fracasada. ¿Qué fue lo que sucedió? No entendieron que el tener una nueva vida en Cristo Jesús no significa descuidar, por ejemplo, nuestro empleo o descuidar nuestra familia, la escuela, la relación con nuestros amigos o nuestros familiares, predicar la palabra del Señor. Nada de esto debe ser descuidado, pero sí debemos entender que ahora tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba. La forma en la que hacemos todas las cosas corresponde a la cultura del reino de Dios, ya no según las corrientes de este mundo. También nos dice, la manera que Pablo expresa este interés es mediante dos acciones. Primero nos dice buscar. El verbo buscar expresado en presente continuo nos indica que la búsqueda debe ser continua y constante. También es a la vez una orden. Por eso Jesucristo exhortaba a la gente a buscar el reino de Dios. En Mateo capítulo 6 y verso 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Otra cosa que dice el apóstol Pablo es poned la mira. Ya vimos buscar, ahora vamos a poner la mira. El segundo verbo está expresado en imperativo, por lo tanto indica un mandato o una orden que determina lo que debemos hacer. Pablo usa este verbo para llevarnos a esa determinación de alcanzar esta meta, sin desviar nuestra mirada de ella. Las cosas de esta tierra pueden llamar nuestra atención, pero no debemos permitir que éstas nos desvíen del camino trazado por Dios. Poner la mira en las cosas de arriba en definitiva, nos lleva a definirnos, a buscar las cosas de arriba o las de la tierra. Es imposible poder fijar la mirada en dos metas diferentes al mismo tiempo. Los valores carnales y espirituales son incompatibles. La sola amistad con el mundo o la mundanalidad es enemistad hacia Dios. En Santiago capítulo 4 y verso 4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No significa esto que debamos apartarnos de las demás personas o, como ya mencioné, ser irresponsables con las cosas que nos corresponden como empleado, como estudiante, etc. Hay un grupo de personas que, por no tener la idea correcta o más bien la revelación de la palabra, cuando nos habla buscar las cosas de arriba, lo que han hecho es que se han apartado a las montañas o han formado grupos de personas que
tratan de mantenerse lo más aisladas del resto de la humanidad, sin entender que no se trata de eso, no es apartarme de las personas, no es salirme del entorno en el que estoy viviendo o dejar las actividades que cotidianamente estoy acostumbrado a hacer. Más bien es una nueva expresión, es un nuevo estilo de vida, pero revelado en todo lo que hago todos los días. Y es allí donde se hace efectivo el reino de Dios, donde podemos impactar a las personas viendo a Jesucristo en nosotros. Vamos a la escuela, no nos contaminamos con las cosas del mundo porque tenemos nuestra mirada en las cosas de arriba, pero sí podemos influenciar a nuestros compañeros de clases. O no voy a dejar de trabajar, pero sí me presento en mi empleo, no contaminándome con lo que hacen los demás, pero sí siendo influyente y siendo ejemplo delante de todos mis compañeros de trabajo, aprovechando cada momento para hablarles del Señor Jesucristo. Y así, cualquier actividad que se nos presenta, debemos desarrollarla. Vemos en la palabra cómo el Señor Jesucristo tenía amigos que no creían en Dios, o podemos decir así, gente no cristiana, hablando de nuestro tiempo. Pero era amigo de ellos, aún lo invitaban a comer y, como dice la palabra, comía con los pecadores. No fue que Jesucristo se apartara de todo esto, nunca practicó pecado, pero sí supo vivir en este mundo de la forma más correcta e influyente para todos los que estaban alrededor de él. Esta es la lección que el Señor nos muestra a nosotros. Hemos venido a ser sal de la tierra, no a apartarnos de la tierra, sino para que nosotros seamos la influencia donde quiera que estemos. Seamos modelo o luz en medio de todas las tinieblas. Que las personas sepan que hay una nueva humanidad en Cristo Jesús y que tú y yo somos esa expresión perfecta y total de esa nueva naturaleza o de la persona del Señor Jesucristo. También queremos ver esta siguiente parte de este libro. Dice: los que hemos muerto al pecado, tenemos nuestra vida escondida en Dios, según Colosenses capítulo 3 y verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No es esconderme bajo una mesa, bajo una cama o, como dije hace un momento, irme a la montaña, sino tener la mirada puesta en las cosas de arriba. Nos dice también: haced morir lo terrenal. En Colosenses capítulo 3 y versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo eso es lo que ya no debe formar parte de lo que nosotros somos. Tenemos que estar totalmente ajenos a todas estas cosas. Los colosenses vivían sin conocer la liberación de Cristo. Pertenecían al dominio de las tinieblas y se dejaban dominar por las fuerzas espirituales, por las ideologías y actitudes del mundo. Parece ser contradictorio morir al mundo en el momento de la conversión y luego seguir viviendo la vida igual, en forma sucesiva, como si aún estuvieran vigentes los patrones y las normas del mundo en nosotros. El tener una nueva vida significa cambiar totalmente un estilo de vida, no solamente partes de nosotros, no solamente cambiar horarios en nuestra vida o cambiar una forma de vestir. Más bien es un estilo de vida totalmente transformado. Es la expresión completa de Jesucristo en nosotros. La primera vez que yo asistí a una iglesia, recuerdo que esa noche hicieron el llamado y yo reconocí a Jesucristo como el Señor de mi vida. Era una iglesia tradicional, así que inmediatamente me dijeron: necesitas recibir doctrina para bautizarte. Pero durante esos meses que me estuvieron dando doctrina, recuerdo que me hicieron muchísimas prohibiciones, sobre todo en mi manera de vestir. En ese momento yo me sentí bastante frustrado. Me limitaron, por ejemplo, me dijeron: no puedes usar playeras, solamente camisas. No puedes usar pantalones de lona, solamente pantalones de tela. Y cosas como estas que más bien expresan la ignorancia de las personas. Pero nunca me hablaron de ser transformado en mi conducta, o en mi forma de pensar, o en mi manera de vivir.
todo se basó únicamente en lo externo de la vida del ser humano. Y es que de esta manera es como Satanás está engañando a las personas. Los lleva a ser, como dice la palabra, como sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonitos, pero por dentro llenos de huesos secos y de toda inmundicia. Esta nueva vida de la cual nos está hablando la palabra del Señor es una vida en la que expreso transformación total. Mi mente es sometida al Señor Jesucristo. Ahora estoy preso en Cristo Jesús o estoy escondido en Dios. Ahora todo lo que vivo y todo lo que hago tiene que ser puro, santo, correcto, justo, etcétera, etcétera. No puedo únicamente tomar un horario del día para congregarme y en ese horario cambio mi forma de vestir, cambio mi forma de hablar, pero saliendo de allí vuelvo a ser el mismo ser humano que era antes de reconocer a Jesucristo como el Señor de mi vida. Muchas personas, al igual que en Colosa, no habían entendido todavía que les había sido entregada una nueva vida y que no era circunstancial. También nos dice, habría que preguntarse, ¿qué produjo el nuevo nacimiento en nosotros? Pareciera que nunca pasó nada, porque seguimos viviendo igual. Esto sucede porque no hemos entendido el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto era lo que el apóstol Pablo veía en Colosenses capítulo 4. Pero en Gálatas capítulo 4 y verso 8 al verso 11 nos dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, vivíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Dense cuenta qué fuerte lo que el apóstol Pablo encuentra también en la iglesia de Galacia y termina diciéndoles, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. También la iglesia de Galacia era una iglesia que, aunque había nacido de nuevo, no habían entendido que les había sido entregada una nueva vida. Así que su comportamiento, sus rudimentos, continuaban siendo como el tiempo pasado, como si nada hubiera sucedido en sus vidas. No habían entendido que el nuevo nacimiento los había hecho nuevas criaturas con una expresión totalmente distinta. Era la nueva naturaleza la que tenía que mostrarse ahora a través de ellos. La gran mayoría de cristianos en la actualidad viven aún en las cosas del mundo, sin ningún cambio en relación con Dios. ¿Por qué? Porque viven en base a mandamientos de hombres. Como nuevas criaturas en Cristo debemos experimentar la circuncisión del corazón, ser sepultados en el bautismo para morir a la vieja naturaleza viciada del pecado y ser resucitados en Cristo para vivir en novedad de vida. En Colosenses capítulo 2 y versos 11 al verso 13 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos de todos los pecados. ¿Para qué vino este perdón? Vino para que tuviéramos ahora justificación, tuviéramos oportunidad de vida nueva. No vino a perdonarnos los pecados y cada vez que pequemos, Él diga, vaya pues te voy a perdonar otra vez. Está bien, te voy a perdonar de nuevo. Y vamos a vivir todo el tiempo pecando porque Dios es perdonador. Más bien la palabra nos muestra cómo el Señor vino y perdonó todo nuestro pasado, haciéndonos una nueva criatura, pero diciéndonos, a partir de hoy, eres un nuevo ser humano, pero ahora creado según la voluntad de Dios. A partir de ahora es la naturaleza de Cristo en ti. A partir de ahora ya no cabe el pecado en ti.
A partir de ahora ya no vas tras las corrientes de este mundo o tras las costumbres de las culturas de tus padres o etcétera. Más bien ahora eres una nueva criatura, la cual debe expresar únicamente esa naturaleza perfecta, gloriosa, santa, que es la misma de Dios nuestro Padre. El énfasis que hace el apóstol Pablo en esta frase, si habéis muerto con Cristo, reafirma que la muerte de los cristianos en Cristo es un hecho cumplido. En Colosenses capítulo 3 y verso 3 dice, porque habíais muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá? Les está diciendo que es un hecho cumplido. No fue algo simbólico lo que sucedió en ese momento. Es un hecho cumplido, es algo verídico lo que se llevó a cabo en ellos. Además, establece que los principios elementales del mundo se operan en Cristo y no tienen autoridad alguna sobre los creyentes. En Colosenses capítulo 2 y verso 8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El nuevo nacimiento es muerte al pecado. La solución de Dios al pecado humano es radical, puesto que la justicia divina decreta que la paga del pecado es muerte. En Romanos capítulo 6 y verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. La solución de Dios no es que nuestra vida vaya mejorando progresivamente, alcanzando salud moral. La solución de Dios para nosotros es muerte y resurrección. Cuando hablamos de que hay un proceso de transformación, no significa que vamos a ir mejorando poquito a poco, que va a ser algo progresivo, avanzando, teniendo cada vez una mejor salud moral. La palabra es literal cuando nos dice, esto se trata de muerte y resurrección. No es poquito a poco va a ir muriendo el hombre viejo, va a enfermar, luego va a empeorar su salud hasta que muera totalmente. No, la palabra es determinante y dice es muerte y resurrección. Es un cambio total, es radical en el nuevo nacimiento. Cuando Pablo dice habéis muerto, ciertamente no se está refiriendo al cuerpo físico y define que es muerte al pecado. Romanos capítulo 6 y verso 2 nos dice también, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo si ya morimos al pecado, cómo vamos a vivir en el pecado? Al comprender que hemos muerto al pecado, comprendemos que hemos nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo y que ahora debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Esto es la carnalidad, para no caer más en el pecado. En otras palabras, es no presentar nuestros miembros al servicio del pecado, es desechar, no admitir el dominio del pecado, ni obedecerlo. Qué importante es lo que hoy estamos nosotros aprendiendo. Hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, somos una nueva criatura, ya no somos la misma persona que éramos antes. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha dado una nueva oportunidad de vida. Nos ha lavado con su sangre, ha quitado todo aquello que nos acusaba, nos ha justificado, nos ha santificado. Ahora espera de nosotros una nueva vida, un estilo de vida que expresa la gloria de Dios, un estilo de vida que honra y dignifica a Dios nuestro Padre. Es tiempo que como Iglesia del Señor Jesucristo presentemos nuestros cuerpos, y no solamente nuestros cuerpos, nuestra alma y nuestro espíritu completamente como el culto santo, agradable, perfecto a Dios. Es tiempo que como iglesia dejemos de expresar a Cristo únicamente en algunas facetas de nuestra vida. Más bien es tiempo que empecemos a expresarlo en todo. Si se trata de familia, si se trata de trabajo, si se trata de escuela, amigos, etcétera, etcétera. En todo debemos expresar que somos una nueva criatura.
no importando las corrientes de este mundo, no importando el entorno en el que nosotros nos encontramos o la educación que hayamos recibido mientras fuimos creciendo. Debemos entender que ahora somos una nueva criatura y que todo lo demás ha quedado atrás. Todo es viejo y nosotros somos una nueva criatura. ¿A quién le va a gustar usar lo viejo cuando ya tiene algo nuevo? Y eso es lo que no entendió ni siquiera los colosenses ni tampoco la iglesia de Galacia. Por eso nosotros hoy sí debemos entenderlo, porque el Espíritu del Señor está en nosotros y la palabra del Señor ha venido para mostrarnos nuestra nueva realidad. Te animo y te bendigo en el Señor Jesucristo para que juntos caminemos en esta nueva vida y le mostremos al mundo entero que no es la idea humana de ser cristianos, sino más bien sea la expresión de Cristo, sea la palabra cobrando vida a través de cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, te esperamos en un próximo adiestramiento. Bendiciones.